oposición y Correa se ha convertido en el principal opositor al gobierno. Con un amplio margen de victoria, el multimillonario y expresidente Sebastián Piñera gana las elecciones presidenciales en Chile. La segunda vuelta electoral fue marcada por divisiones entre los partidos de izquierda, una abstención notable y una fuerte movilización de la derecha. Ahora Chile sigue los pasos de sus vecinos con un giro a la derecha. Fue solo hace unos meses que Lenín Moreno y Rafael Correa se abrazaban, promovían una agenda política conjunta. Moreno fue el candidato impulsado por Correa junto a su vicepresidente Jorge Glass, ambos con el total apoyo de su partido izquierdista Alianza País. Y la ruptura fue inesperada, rápida y muy intensa. Primero, el gobierno de Moreno comenzó a acercarse a la derecha, los fervientes opositores a Correa, bajo un pretexto de diálogo y la unificación nacional. Luego iniciaron un juicio contra el vicepresidente Glass, quien también fue vicepresidente de Rafael Correa durante su último mandato. Glass terminó encarcelado durante todo el juicio, que solo duró unos meses, un juicio express, y luego fue condenado a prisión por su supuesto rol en un negocio corrupto con la empresa Odebrecht. Por su parte, el expresidente Rafael Correa comenzó a criticar y cuestionar públicamente los motivos de Moreno, acusándolo de promover una cacería contra él y sus seguidores. Ahora Moreno está impulsando una consulta vinculante para prohibir la reelección, algo que impediría el regreso al poder de Correa y también de otros temas que, según Correa, podrían significar una ruptura del orden constitucional en el país. ¿Qué pasa en Ecuador? Vean más a continuación. ¿Un país dividido? Tras las primeras declaraciones y decisiones de Lenín Moreno como presidente de Ecuador que contrastaban con la línea de Rafael Correa, los miembros de Alianza País se dividieron en dos facciones, los simpatizantes del actual presidente y los del exmandatario. El 31 de octubre de este año, los llamados correístas intentaron destituir a Moreno de la presidencia del partido. Además del juicio contra el vicepresidente Jorge Glass por corrupción y la convocatoria de una consulta popular, uno de los argumentos fue la incoherencia de Lenín Moreno con su proyecto político. Los temas van más allá del cumplimiento no de un plan de trabajo, sino de la línea político-ideológica que se quiere dar en este nuevo periodo. Y sin duda alguna hay un viraje conservador, hay alianzas y pactos con los partidos políticos de derecha, con los cuales nosotros no promulgamos ni siquiera podríamos coordinar una visión país. Sin embargo, la decisión no fue apoyada por varios miembros de Alianza País, que la tacharon de arbitraria, inconstitucional e ilegal. No se le ha permitido a Lenín Moreno el derecho a su defensa, ni tampoco se ha cumplido con el procedimiento que establece el propio régimen orgánico de Alianza País. Moreno, por su parte, apeló a la justicia y al cabo de un día el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe dejó sin efecto su destitución de la presidencia del partido oficialista. Evidentemente, tal fractura dentro de Alianza País no fortalece al movimiento político. Hoy se habla de una dura confrontación entre el actual mandatario y el expresidente del país. Y mientras los dos bandos se culpan uno al otro de falta de legitimidad, el pueblo ecuatoriano se sumerge en la incertidumbre sobre el cumplimiento de las promesas electorales y el futuro político del país. Para ir al fondo sobre la situación en Ecuador y lo que significa también para América Latina, contamos con la presencia del expresidente Rafael Correa, quien nos acompaña desde Bruselas. Gracias, presidente, por estar aquí con nosotros en Detrás de la Noticia. Gracias a ti, Eva, Russia Today. Un abrazo a la patria grande y al mundo entero. Presidente, por favor, explícanos un poco para nuestra audiencia la situación actual en Ecuador según su perspectiva. ¿Por qué hubo una ruptura entre usted y el presidente Moreno? ¿Moreno utilizó su apoyo para llegar a la presidencia de manera engañosa? ¿Qué está en juego en Ecuador ahora? Bueno, gracias por la pregunta, porque hay todo un blindaje mediático en Ecuador. Esto no se conoce mucho afuera, pues en Ecuador se ha roto el orden constitucional, ya no tenemos Estado de Derecho. Esto no se trata de una pelea entre compadres, entre líderes, como algunos han querido posicionar, empezando desde el propio gobierno, sino que se trata de una contrarrevolución que nació en nuestras propias entrañas, con engaños, con lobos disfrazados de corderos. Apenas llegaron al poder, mientras nos necesitaban, tú ves todas las declaraciones, puedes revisarlas. Yo era el mejor hombre de la historia de la humanidad, el mejor presidente del mundo, la leyenda, etcétera. Ahora somos los pillos, los corruptos, los hambrientos de poder, terrible.
pero no se trata solo de los insultos personales, se trata realmente de atentar contra las bases de la revolución. Por ejemplo, al criticar el manejo económico que ha sido excelente, que ha disminuido pobreza, desigualdad, y tratar de legitimar el neoliberalismo. Por ejemplo, al utilizar casos de corrupción que ocurrieron en muchos países y que jamás hemos tolerado, pero para generalizarlos y hacernos quedar a todos como corruptos, que era el discurso de la oposición, al haber pactado con toda la oposición, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, para aplicar no el programa que se ganó en las urnas, sino el programa de la oposición. Precisamente esta consulta popular que se está discutiendo en Ecuador es el programa perdedor en las urnas. Entonces eso es lo más antidemocrático que hay, porque quieren aniquilar la revolución ciudadana. Y por supuesto, para lograr esto, pues Lenín Moreno sin nuestro apoyo jamás hubiera llegado. Ganó gracias a los 10 años de Revolución Ciudadana. Presidente, hablamos más a fondo sobre esta consulta promovida por el presidente Moreno, la cual ustedes han denunciado como una alteración del orden constitucional en el país, algo muy grave. ¿Por qué crees que él insiste tanto en realizarla ahora? ¿Tiene miedo de la posibilidad de tu regreso al poder? ¿Cuáles son los intereses detrás de la agenda de Lenín Moreno? Bueno, obviamente el objetivo principal soy yo, aniquilarme políticamente, pero también humanamente, porque con esto nos van a perseguir, destruir nuestras familias, pero se trata de volverle el país a los de siempre. Esta consulta nos va a llevar 20 años al pasado, cuando el país aceptaba cualquier cosa. Una vez nos hicieron votar por un presidente interino, en consulta popular, aprobar un presidente interino que no existe en la Constitución, era una dictadura, rompimiento constitucional, pero haciendo votar a la gente creían que una mentira se convertía en verdad. Creíamos que habíamos superado este país, pero nos vuelven al país de hace 20 años y nos van a condenar los próximos 20 años, porque son 7 preguntas de la consulta, pero 5 son hojarasca, que incluso se pueden hacer vía decreto. Son 2 las fundamentales. La pregunta 2, que revierte la reelección para impedir que yo me postule, eso es regresión de derechos. Eso solo se puede hacer con una asamblea constituyente, contraviene la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero es lo menos grave, yo soy lo menos importante. Es la pregunta 3, con la que captan el Consejo de Participación Ciudadana, que es el que nombra a todas las autoridades no electas democráticamente o por designación directa del presidente, básicamente las autoridades de control, que la van a reemplazar por delegados del Ejecutivo, le van a dar competencias que no tiene la Constitución, y con eso vamos a tener un Consejo Supremo, como en las dictaduras, manejado exclusivamente por el presidente, que va a la vez a controlar todas las funciones del Estado. Eso no es lo que no entiende el pueblo ecuatoriano, eso es lo que no entiende América Latina. Al apoderarse ese Consejo, reemplazarlo por miembros del Ejecutivo, decirle que puede evaluar y destituir a las autoridades que ellos han seleccionado, lo cual es exclusivo de la Asamblea Nacional, están rompiendo la Constitución, la estructura del Estado, es público y notorio que eso solo se puede hacer con Asamblea Constituyente. Al lograr eso, no podrán, se apoderarán de la función electoral, porque van a manejar el Consejo Nacional Electoral. Si no cumples lo que te digo, con mi Consejo de Participación te voto y te reemplazo. El Tribunal Contencioso Electoral, es decir, función electoral pasa a mano del Ejecutivo. Función judicial, porque también podrán manejar el Consejo de Judicatura, que es seleccionado por este Consejo. Van a poder manejar al fiscal, que es mi juez natural. El fiscal me puede dictar orden de prisión y seguro van a poner un enemigo para evitar que yo regrese a mi patria, ¿no? Y maneja al defensor público. Y se apoderan de la llamada función de control social y participación ciudadana con el propio Consejo de Participación, con las 6 superintendencias de compañías, de bancos, poder de mercado, comunicación, etcétera, con el contralor, el juez de cuentas, el procurador y el defensor público. Pero además también pueden manejar la Corte Constitucional, que es seleccionada por este Consejo, que no tiene ni siquiera control por parte de la Asamblea, porque somos Estado constitucional de derecho y la Corte Constitucional lo máximo, no tiene control ni de la Asamblea, pues la va a controlar este Consejo manejado por Carondelet, y a su vez también le quita las funciones de fiscalizar a la propia Asamblea. En otras palabras, se apropia de todos los poderes del Estado, lo cual rompe cualquier noción de democracia y, sobre todo, la definición de democracia, que incluye división de poderes, que está establecida en la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Ahora, presidente, si me permites, durante los últimos años de tu gestión hablaste sobre el peligro de la restauración conservadora en América Latina. Ahora vemos el regreso de la derecha al poder en Brasil, Argentina, Perú, Chile. Bueno, y si miramos hacia el norte, aquí tenemos a Trump en Estados Unidos. ¿Crees que ahora con Lenín Moreno, Ecuador también está siguiendo ese camino? Y no era de esperarse que, habiendo sido un empresario antes de ser un político, él iba a favorecer una agenda más neoliberal. Lenín Moreno nunca ha sido de izquierda, no lo dijo. Y nosotros estamos de acuerdo en un cambio de estilo que administra el sistema, porque sí, con los cambios que hemos hecho,
por esos cambios, por la tercera parte de esos cambios. En los 70 hubiéramos tenido guerra civil. Lo hicimos en democracia, pero esas élites pues cada vez eran más furiosas, más violentas, y era necesario calmar un poco del país. Por eso era bienvenido un cambio de estilo como el de Lenín Moreno, pese a que sabíamos que era un tipo sin convicciones, sabíamos que era un tipo que no era de izquierda, pero tampoco creíamos que era un traidor. El problema es que en lugar de administrar todo lo que ya se avanzó, lo está destrozando, pero no se imagina las universidades emblemáticas, el proyecto de cocinas de inducción, hasta la marca País, todo lo que huele a Correa, porque su objetivo es eliminar a Correa, eliminar Revolución Ciudadana y devolverle el Ecuador a los mismos de siempre, con los que siempre él estuvo. Él estaba más cercano a los grupos de oposición que a nosotros, y tiene todo el derecho de estarlo, pero ¿por qué no lo dijo? Porque estuvo como lobo disfrazado de cordero, esperando tener el poder y ahí sí darnos el zarpazo, la puñalada por la espalda. Entonces le está devolviendo el Ecuador a esos poderes de siempre, y él pertenece, siempre ha sido cercano a esos poderes, hasta el punto que usted escuche el discurso de Lenín Moreno y el discurso que ha mantenido 10 años la oposición. Es decir, todo es tan paradójico, parece que ellos han tenido la razón, que hay que pedirle disculpas. La razón hemos tenido nosotros, hemos sido un proceso legendario, ¿no? Él mismo lo ha dicho cuando necesitaba. La Revolución Ciudadana es leyenda, que campeones en reducción de pobreza, en reducción de desigualdad, en energía limpia, en soberanía energética, en educación, en salud, en soberanía, en dignidad, integración latinoamericana. Pero ahora parece que es la oposición la que ha tenido la razón. Entonces, que nadie se engañe. Este no es un gobierno de Revolución Ciudadana, es un gobierno de la derecha, de los grupos de poder de siempre, y obviamente en ese sentido es parte de la restauración conservadora que yo denuncié hace un par de años. Presidente, tenemos que finalizar, pero un último comentario, por favor, sobre el tema de los medios de comunicación, porque otro cambio grande en Ecuador en estos primeros meses ha sido el tema de los medios públicos. Durante tu gobierno hicieron grandes esfuerzos para construir potentes medios públicos que no estaban corrompidos por los intereses económicos, como suele suceder con medios privados. ¿Eso ahora ha cambiado con Lenín Moreno? ¿Sientes que Ecuador está regresando al pasado? Todo es tan paradójico, querida Eva. Lo que ellos denunciaban son lo que practican. En mi gobierno en verdad no existía eso. Decían que eran medios gobiernistas, porque informaban objetivamente. Ahora son medios gobiernistas, con censura descarada. Yo visité 10 días el país. Se pusieron de acuerdo para no publicar nada. Pese a que convocaba a las 10 de la mañana, con lluvia, miles de personas, no sacaban una sola foto. Han renunciado muchos editorialistas, presentadores de noticias, entrevistadores. No sacan absolutamente nada, presidente, porque los quieren condicionar, porque no les dan libertad de expresión, libertad de prensa, hay censura, hay presión. Ya no hay contraste. Antes eran los medios mercantiles, siempre enemigos de los procesos de cambio, porque pertenecen a la oligarquía, contra la objetividad de los medios públicos y la vocería de gobierno. Ahora el gobierno es cómplice de esos medios mercantiles y le ha entregado los medios públicos, pero literalmente, a los medios mercantiles, porque los directores de los medios públicos vienen de los medios mercantiles. La gente que siempre nos atacó, nos destrozó, son los que están manejando esos medios públicos, entre comillas, que ahora sí son medios gubernamentales, manipulan, hay censura, hay sesgos brutales, hay intromisión total en la política. Mire que no dicen nada de esta grave alteración del orden constitucional. Pero es evidente, o sea, no es invento mío, por favor, Eva. Revise la Constitución de la República, artículo 104, lo leo, si me lo permite. El organismo electoral correspondiente convocará consulta popular por disposición de la presidenta o presidente de la República, de la máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados de la iniciativa ciudadana. Aquí nadie está negando la atribución del presidente de llamar a consulta popular. Yo lo hice 4 veces a nivel nacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Lee el último inciso del artículo 104, Constitución. En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. Como sabían que el informe era negativo para las preguntas 2 o 3, porque se filtró ese informe presentado el 24 de noviembre, pese a que estaba convocada la sesión para el 5 de diciembre para tratar el informe de la jueza ponente, y el 7 de diciembre finalizaba el plazo que tenía la Corte de acuerdo a las leyes, dicen el 29 de noviembre, no, ya se pasaron del plazo lateralmente y ordenan directamente elecciones sin este dictamen constitucional. ¿Usted se imagina las reformas que están haciendo sin dictamen constitucional? Se acabó el Estado de Derecho.
Presidente, tenemos que dejarlo hasta ahí, pero muchas gracias por acompañarnos hoy en Detrás de la Noticia en esta entrevista especial y exclusiva. La prensa internacional autónoma e independiente tiene que ayudarnos a romper ese cerco mediático. Hay un blindaje mediático total en Ecuador, hay censura, hay complicidad. Están todos unidos para destruir el Estado de Derecho con tal de destruir a Correa de la Revolución Ciudadana, y esto lo tiene que saber el propio Ecuador, que no tiene buena fuente de información, América Latina y el mundo entero. Confiamos en periodistas como usted, Eva, confiamos en Russia Today. Muchas gracias por esta entrevista. Estamos muy agradecidos por su presencia. La derecha regresa al poder en Chile con casi 10 puntos de ventaja electoral. El multimillonario Sebastián Piñera obtuvo una victoria contundente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato de centro-izquierda del partido gobernante, Alejandro Guillier, no logró unificar y movilizar los partidos y movimientos de izquierda para llevarlo a la presidencia. Pareciera que Piñera, quien fue presidente de Chile de 2010 al 2014,